Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por encontrar fórmulas que nos permitan entendernos en el marco de sociedades tan diversas y tan cargadas de posibilidades. La, la propuesta para hoy es pensar en un asunto que realmente se está volviendo urgente más allá del universo de lo físico, más allá del universo de lo académico, y tiene que ver con el silencio. Eh, ¿Qué será eso y qué representa y qué significado tiene y cómo se utiliza? Creo que son asuntos que se dan por sentados, que se toman por hechos ya, por acabados, por elaborados, y que sin embargo ofrecen pistas muy interesantes para tratar de comprender un poco esas extrañas formas en las que pretendemos ser humanos deshumanizando a los demás, ¿cierto? Entonces el silencio creo que más allá de ese espectro estrictamente físico, que podría definirse de una manera muy técnica, tendríamos que asumirlo como una estrategia social inicialmente. Vamos a tratar de identificar por lo menos 7, 8 formas distintas de silencio aquí que nos permitan identificar por qué resulta fundamental eso hoy, ese asunto del silencio, pensarlo. Yo no sabría si guardarlo, guardar silencio, si utilizar el silencio o si hacer gala, ufanarse de él mismo, del silencio. Creo que eso es una decisión que cada uno tendrá que desde su propia experiencia precisar, pero digamos que el silencio podría en dos escenarios macro ponerse como un acto de inteligencia de una parte y de otra parte opuesta como un acto acomodado, como un acto como de desconocimiento de la capacidad simbólica que tiene el ser humano per se. En el marco de esos dos escenarios, los acomodados y los inteligentes en relación con el silencio, podríamos encontrar entonces varios escenarios que bien vale la pena comenzar a explorar. Y entonces quizás el primero que me parece importante, no porque sea el más, cada uno definirá cuál tiene más nivel de aceptación, es el silencio que se desea. Hay un silencio que está siendo demandado, que está siendo exigido constantemente. Bueno, por lo menos en mi caso es constantemente. Hay quienes lo hacen un poco más periódico, pero el silencio que se desea es fundamental entenderlo para pensarnos hoy, ¿cierto? Ese silencio que se le exige, que se le demanda a los vendedores, ¿cierto? A los justificadores, a los pregoneros. Entonces uno sí quisiera que muchos vendedores de ilusiones, de promesas, de riqueza sin trabajo, se callaran, se silenciaran, se quedaran en un mutismo maravilloso que sería un regalo delicioso para la humanidad. ¿Cierto? Que se callen esos vendedores de promesas, esos vendedores de mesianismos que pretenden que haciendo alarde de sus presuntas virtudes, ¿cierto? De sus morales armadas, de sus capacidades humanas a la medida de una campaña, de un producto, de una marca, de un título, eh, se asumen como dueños de la posibilidad de la serenidad del otro. ¿Cierto? Entonces esos vendedores abundan, abundan en las redes sociales, abundan en los noticieros, esos vendedores de ruido, esos vendedores de bulla que termina por confundir. Yo no sé
¿Cuál es el criterio con el que cada uno de los seres humanos que habita este pedazo de planeta, este globo de porquerías, esta fábrica de basuras que llamamos Tierra, asume frente al ruido del otro? En el caso particular, y ya vamos a ir mirándolos con más detalle, pero en el caso particular de algunos escenarios en los que se procuran silencios, son justamente las autoridades las que más demandan tolerancia con el ruido del otro, pero no con el silencio, ¿cierto? Es decir, como que no es posible demandar que tengo un derecho fundamental, sagrado, humano, que es el derecho al silencio. Eso es complicado, vamos a ver que eso es muy complicado justamente por ese silencio deseo. Tenemos el silencio de los vendedores, sí, pero también tenemos el de los justificadores. Uno desea que esos que a toda hora se están justificando, que están justificando los actos de los demás, los atropellos de los demás, los crímenes de otros, se callen por una vez. A mí me aterra pensar que haya una cantidad de vendedores de paz en este momento justificando a gritos las masacres que están sucediendo, ¿cierto? Entonces, no, es que se lo merecían porque eran negros, o se lo merecían porque eran pobres, o se lo merecían porque eran mujeres, o porque eran hombres, o se lo merecían. Uno sí desea el silencio allí, uno sí desea que se callen, uno desea que un ejercicio profesional que en tantos espacios ha dado cosas maravillosas a la humanidad, como es el periodismo, no tuviera esa asquienta, esa asquerosa, esa porquería de manifestación que cree necesario hacer ruido a partir del criminal y es capaz de concederle una entrevista de 3 horas por todos los canales, con toda la publicidad del mundo, a un sujeto que está siendo en este momento encausado por un delito y que se supone por ley que tendría que estar en silencio. Entonces uno sí demanda el deseo de silencio de ese tipo de publicaciones, de ese tipo de justificadores, ¿cierto?, del crimen, de justificadores del mal, de justificadores de la intranquilidad, de justificadores de la guerra, de justificadores de la injusticia, de justificadores de los feminicidios, de los abusos. Uno sí demanda allí el silencio como un deseo. Uno sí quisiera que se callen, claro, que guarden silencio. Es más, uno demandaría la potestad jurídica, además, humana, de poder exigirles, imponerles silencio. Claro, no falta entonces el que va a salir aquí a decir, venga, pero eso sería una forma de acallar la prensa o de acallar las ideas del otro, y la Constitución defiende, sí, la Constitución defiende que usted tiene derecho a hablar, a decir, y que aquí no habrá censura. Eso es claro. En este país se supone que no hay censura, o a través de esta Constitución y de muchas otras, se supone que no hay censura. Pero también hay el derecho a la tranquilidad, hay el derecho al buen nombre, hay el derecho a la justicia, hay el derecho al debido proceso. Y un criminal que, haciendo uso de esos derechos, agrede el silencio de los demás, ¿cierto?, tendrían que doblarle la pena, tendrían que intensificarla, eso tendría que ser un agravante para sus delitos. Entonces, el intento a través de los gritos de demandar que se tiene la razón es un absurdo. Y en ese sentido, el silencio deseado, ¿cierto?, respecto de los vendedores, respecto de los justificadores y respecto de los pregoneros de otros, ¿cierto? Entonces uno los encuentra, particularmente ahora en este mundo virtual en el que andamos metidos mayoritariamente, uno los encuentra en las redes sociales, gente haciendo apología del crimen, apología de la estafa, apología de la vulneración, del sometimiento, del absurdo, del ridículo. Y uno, si quisiera, por eso lo pongo en términos de silencio deseado, uno desea un silencio para ese tipo de escenarios, para ese tipo de sujetos
que pretenden objetivizar al otro, convertirlo en una especie de cliente constante, en una especie de abusado constante, en una especie de tonto al que necesitan pregonarle, ¿cierto? A mí en varios momentos se me ha dado justamente por cancelar mis redes sociales, por tomar distancia de las redes sociales, justamente por eso, porque hay quienes haciendo uso de sus expectativas y de sus propios proyectos pretenden hacer tanto ruido que anulan la posibilidad del derecho que tiene el otro, y entonces a punta de discursos de fútbol o a punta de discursos politiqueros o partidistas o ideológicos o los peores, religiosos, ¿cierto? Hacen tanta bulla, ¿cierto? Que ponen la campana, que ponen el parlante, que ponen los micrófonos, que salen en procesiones a hacerle ruido a los demás, ¿cierto? Y asimismo sucederá con el que pregona unas manifestaciones de cultura también ridículas. Entonces yo creo que yo tengo derecho a llevar el reggaetón a todas partes, el vallenato a todas partes, las rancheras a todas partes, las guascas a todas partes, y se las tengo que imponer al otro. Y ahí sí hay una necesidad del silencio que se vuelve absolutamente necesaria. Por supuesto, hay discursos que bien merecerían ser presentados, ojo, presentados y difundidos respetuosamente. Y qué maravilla que el folclore, los festivales, todo, fueran capaces de, así como pretenden hacerse bulla, hacerse ruido, hacerse un boom, también fueran capaces de respetar al otro, ¿cierto? Y yo no tengo por qué estarle imponiendo a los demás esto. Es un mundo tan diverso, tan cargado de posibilidades, de oportunidades. Nadie tendría por qué asumir la potestad de apagar al otro con su ruido, con su música, con sus gritos. ¿Cierto? Ese es un asunto. Que a usted le toque escuchar algo. Pienso en algunos programas de radio, de televisión o algunos canales o algunos dispositivos, algunas tecnologías, que si usted quiere utilizar o hacer o escuchar o acceder esto que de verdad le encanta, que lo enriquece, que lo maravilla, tiene que mamarse 3 horas de propaganda. Tiene que escuchar todo ese poco de discursos. Y entonces allí sí hay un silencio que es deseado. Uno quisiera que se callaran esos pregoneros, esos justificadores y esos vendedores. Allí tenemos un primer escenario del silencio que nos permite entendernos un poco en el caos de esto. Uno quisiera que se silenciaran las balas, que se silenciaran todos esos vendedores de terror, esos vendedores de odio, de guerra. Uno sí quisiera que se callaran. Y allí yo creo que ese asunto de la censura, o de más bien de la autocensura, tiene toda la cabida, ¿cierto? Cada uno de nosotros tendría que tener esa posibilidad de decir, hey, ¿sabes qué? No quiero escucharlo, por favor. No me lo promocionen más, no me lo pongan más. Esperemos a que se aclaren las cosas y después escuchamos sus excusas o presentamos excusas si fuera el caso. Pero por favor, no nos lo metan más por todas partes, que es el asunto grave que está pasando en torno al silencio, ¿cierto? Es que no lo están desconociendo. El derecho al silencio no lo están desconociendo. En una constitución absurda o en las constituciones, ese sí que debería ser un derecho. El derecho al silencio. Usted tiene derecho al silencio. Ojo, no a quedarse callado usted, que ese está por supuesto, está reglamentado en muchas partes. Usted tiene derecho a quedarse callado. Pero, ¿y usted por qué no tiene derecho a quedarse en silencio? No a quedarse callado, sino a quedarse en silencio, a no tener que escuchar vendedores, justificadores o pregoneros. Por supuesto, eso nos conduce a otro escenario, un segundo escenario por lo menos, de silencio, ¿cierto? Y es el de, ya no el del deseo, sino el que es necesario. Una cosa es el que yo deseo y otra cosa es el que es necesario. ¿Cierto? Y hay un silencio que es necesario, por ejemplo, para la reflexión, para decantar ideas, para decantar procesos, para encontrar, para hallar caminos. Allí no hay posibilidad. Bueno, hay quienes intentan confundir de alguna manera el silencio con algunas formas musicales o con una forma armónica con la naturaleza y son capaces de caminar reflexionando, pensando, buscando, procurando
Y qué maravilla. Pero no están generando a las malas ruido, que ese es el gran asunto aquí. Y eso es muy interesante cuando uno lo tiene que ver en algunas ceremonias o en algunos escenarios, ¿cierto? Y es que se hace un silencio necesario para rendir homenaje, por ejemplo. Pero cuando ese silencio necesario se impone, ya no es necesario, ya es obligatorio, ¿cierto? Y esa obligatoriedad lo convierte en algo incómodo, en algo que rompe justamente con esos espacios que queremos cultivar en silencio, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, tiene que quedarse callado media hora, y a uno le dan unas ganas de hablar tremendas. Entonces, porque no es el silencio que nace de la necesidad propia, sino del formalismo impuesto institucionalmente, culturalmente, tradicionalmente, o de cualquier otra categoría de organización humana. Entonces el silencio allí se nos va volviendo un escenario de reflexión interesantísimo también en términos de lo social. Cuando usted es capaz de aceptar el silencio como una posibilidad de ser, como una posibilidad de estar, como una posibilidad de producir, como una posibilidad de generar, de propiciar, ya se ganó como ser humano. Pero si usted tiene que estar disparando al aire, si usted tiene que estar poniendo músicas a todo volumen, si usted tiene que estarse evadiendo, distrayendo con el radio, la palabra que se utiliza es entreteniendo, para no mirarse a la cara, para no escucharse a sí mismo. Ahí tenemos un problema que es en buena medida el gran generador de conflictos. Una novela maravillosa de Darío Jaramillo Agudelo, o Cartas Cruzadas, presenta un escenario muy bello para entender esto, ¿cierto? Y él hace una propuesta lindísima cuando dice que el mundo viviría en paz si todos los seres humanos fueran capaces de despertar escuchando a Mozart. Es una cosa muy bella. Pero si usted tiene que levantarse escuchando las tragedias, los dolores, las angustias, los sufrimientos, los despechos, los abandonos de otro, ¿qué tipo de jornada va a tener usted? Si usted se levanta y lo primero que pone son las noticias, y en las noticias le están hablando de masacres, de crímenes, de violaciones, de atentados, de mentiras, de corrupción, ¿cómo puede continuar usted la jornada? Si eso es lo primero para lo que usted se está programando. Si usted se va a dormir y se va a dormir con esa misma cantaleta, y yo no creo que uno tenga que desconocerla, pero sí creo que tiene que generar espacios apropiados para enterarse de esas cosas, para poder asimilarlos, debatirlos, discutirlos. Pero cuando usted es el primero o el último mensaje, o el primero y el último mensaje de cada jornada, usted lo que está es programándose, y uno los encuentra en cualquier cafetería, en cualquier calle, están programados para repetir las mismas barrabasadas, la misma bulla, el mismo ruido, el mismo mensaje de guerra, de ira, de odio, de ignorancia sobre todo, que se está produciendo a través de distintos canales. Entonces, por eso allí el silencio se nos vuelve un instrumento de paz, un instrumento de armonización, un instrumento de convivencia. Es que uno es capaz de convivir con el otro. Es en el silencio, no en el ruido. En el ruido usted se distrae con el otro, ¿cierto? En la fiesta, en la discoteca, en el bar, en la cantina, usted lo que hace, ¿cierto?, es soportar al otro. Pero usted no está armonizándose con el otro, ¿cierto? Es justamente en el bajar esos decibeles a unos niveles en los que usted pueda hablar, pueda comunicarse, pueda entenderse con el otro, enterarse de quién es el otro, de cómo el otro se está sintiendo. Es allí en donde se puede armonizar las relaciones. Yo quisiera... No conozco ningún estudio sobre eso, pero quisiera conocer un estudio que nos permita entender cómo la música o el ruido ha sido el determinante de adiestramiento de los violentos. yo no los conozco, pero debe ser maravilloso pensar cómo entrenan paramilitares. Me imagino que debe ser de la misma manera que entrenan a los soldados o a los policías, a punta de gritos, de madrazos, de maldiciones, de insultos, de agresiones, para que salgan a dañar al prójimo, para que salgan a dañar al otro, al ciudadano.
¿cierto? Es una cosa absolutamente absurda que usted no pueda entender que quienes se cultivan en el silencio nunca salen a matar, no salen a agredir, no salen a dañar, salen simplemente a contemplar, a escuchar, a respetar, porque se encuentra en el silencio un camino maravilloso para poder sobrellevar la cotidianidad, esas contingencias, ¿cierto? ¿Cómo puede vivir en paz una sociedad que viva un poco, Soto lo propone de una manera muy bella, que viva escuchando a toda hora el grito del vendedor de aguacates, el grito del cantante de mariachis, ¿cierto? El ruido del motor con que están talando árboles, con que están soplando hojas, ¿cierto? Que además tiene tener ese ruido, tiene unos audífonos y está escuchando música a toda hora. ¿Cuál es el nivel de reconocimiento del otro que puede generarse a partir de ese tipo de escenarios? Y entonces allí el silencio necesario se vuelve un instrumento de paz. Y, quizás suena terrible, pero entonces marquémoslo por contraste. Ya señalamos cómo no puede haber aberración humana peor que los militares, que los policías, que todos esos cuerpos armados que se adiestran, que se amaestran a punta de gritos, de insultos, de bandas de guerra, de trompetas, de tambores, de solo ruido. Y entonces hagan el contraste con lo que ha significado esas formas de organización humana a partir del silencio, a partir de la búsqueda de soledades, un poco, formas de religiosidad o de espiritualidad, en las que el voto de silencio, la tranquilidad, la armonía, la ausencia de interrupciones, ha permitido reflexionar, pensar, y hay una cosa muy interesante en eso, ¿cierto? Y es la filosofía, es un asunto que es hija del silencio, o sea, no se genera filosofía en un caos ruidoso, no, lo primero que se demanda es, hey, pero también la fe, la espiritualidad, el amor. Yo no sé ustedes, ¿no? Supongo que habrá desequilibrados, así los nombraban muy bellamente en la estrategia del caracol, ¿cierto? Dejen dormir desequilibrados. Y ese llamado que está haciendo este ser humano desde esa ventana a los demás, ¿cierto? En la estrategia del caracol es maravilloso eso, porque nos está diciendo, hey, necesitamos silencio para encontrarnos con lo que somos, para descansar. Y por eso es bellísimo que sea justamente ese ser humano desde esa ventana, en esa condición dual, en esa condición de búsqueda, en esa condición de inestabilidad, quien salga por esa ventana a gritar, dejen dormir desequilibrados. Eso es bellísimo, porque le está gritando eso al culebrero, a la señora que cobra arriendos, al que vive trabajando. ¡Ey! Cálmense, porque si ustedes son capaces de entender el silencio, de aceptar el silencio, son capaces de encontrar respuestas, de encontrar soluciones, de encontrar armonía, de encontrar espacios para la convivencia en unas sociedades que se la pasan demandando, que quieren la paz, que añoran la paz, que no a las masacres, que no a una cantidad de cosas con las que uno puede estar de acuerdo. Pero si estamos demandando eso a punta de gritos, nos estamos poniendo en el mismo nivel del criminal. Si pretendemos asesinar como están asesinando desde los micrófonos, como desde los cuarteles, ¿cierto? ¿Cómo vamos a responder a eso? No puede ser con gritos, porque entre dos que se gritan ninguno se está escuchando. Uno de los dos tiene que mantener la cordura, tiene que mantener una calma, una actitud emocional más serena para poder conducir a la bestia que está matando, que está gritando, ¿cierto? Para poderle dar un lugar en el que se serene. Es que nadie calma un caballo a patadas, a golpes, a cachetadas o con una fusta. Al caballo se le calma, ¿cierto? Acariciándolo con silencio, igual que con los perros, ¿cierto? Un animal que esté brioso, que esté enojado, que esté violento, no se le calma con violencia, se le calma con serenidad.
De lo contrario, tendríamos que matarlo, aniquilar, convertirnos en algo peor que él mismo. Por eso en una sociedad como esta, en la que están matando a jóvenes de la manera que lo están haciendo, en la que están matando negros, indígenas, mujeres, campesinos, ciudadanos, están matando a los ciudadanos de hambre, no podemos salir a gritar, es que ese es el gran punto. Tenemos sí que salir, tenemos sí que encontrar formas simbólicas de protesta, que sean efectivas, que duelan más, que molesten más a quien cree que es con balas, que es con periodistas comprados, ¿cierto? Que es con revistas sin alma, que se va a justificar el crimen. Eso no tiene justificación, pero no podemos estar gritándolo, tenemos que estar denunciándolo, pero denunciándolo con inteligencia. Y ese es el gran asunto aquí. ¿Cómo podríamos encontrar fórmulas de inteligencia en medio del mismo ruido que está haciendo al otro? Es que no entendimos de historia. Si aquí se dieron bala durante 50 años las guerrillas, el Estado, los paramilitares y las bandas, y eso no condujo a nada. ¿Quién escuchó a la guerrilla en medio de las balas? Nada, les tocó bajarse de ese lugar y ponerse en un lugar de inteligencia, en un lugar político. No de política, sino político, para poder gestar procesos de paz, gestar procesos de inclusión, de reconocimiento, que los perros de la guerra siguen ladrando. Claro, sería delicioso poderlos callar con un pedazo de carne, pero todos los días vienen por una porción de carne, carne de joven, carne de negro, carne de mujer, carne de obrero, carne de empleado, carne de operario, carne de estudiante. Y no se va a llenar nunca. No es dándoles carne que los vamos a calmar, ¿cierto? Es poniéndoles un espejo enfrente para que vean su propia rabia, su propio absurdo, su propia ridiculez, su propio arribismo, su propia subvaloración como seres humanos, ¿cierto? Cómo se están poniendo al lugar de las peores bestias, porque están rugiendo, porque están gruñendo, ¿cierto? Porque están balando. Pero hay que calmarnos, tenemos que calmarnos, tenemos que silenciarnos, entender que el silencio, y ahí habría que estudiar un poquito también de historia. Quizás el momento más grave que generó Jorge Eliezer Gaitán fue su marcha del silencio, que fue impecable. Esa puso a temblar a todo el mundo, mucho más que sus discursos inteligentes, incendiarios y cargados de verdades también, pero gritados. No, la marcha del silencio dijo mucho más, ¿cierto? Por eso todavía hoy, quienes son un poco inteligentes, saben utilizar esos símbolos, como los colores, las cintas, las formas, las ausencias, para poder. Es que un cacerolazo no apaga el ruido de las balas. Un cacerolazo no apaga el grito de guerra de unos asesinos. Pero sí hay actos diarios que pueden doler más. Claro, cuando ustedes entienden ya un tercer escenario, no del silencio del deseo, sino del silencio, ni del silencio necesario, sino el del silencio castigo, pueden encontrar un poco de lógica en esto que les estoy planteando. Porque en el silencio castigo, usted le niega la palabra al otro, porque usted asume que el otro no es digno de sus palabras. Y puede parecer una bobada, pero ¿y cómo funcionan los matrimonios? ¿Cómo funcionan los colegios? ¿Cómo funcionan las escuelas? Sino a punta de silenciarse para poner en evidencia la bobada del otro. Esto es maravilloso en las aulas, cuando el profesor se para y hay preguntas y todo el mundo se queda callado, como diciéndole, usted no es digno de nuestras inquietudes, usted no ha sabido entender nuestras lógicas de comprensión del mundo, usted no es capaz de asumir el silencio, nuestras palabras, por lo tanto le entrego mi silencio. Esa costumbre manida, recurrente y tan cuestionada, de que la mamá, cuando está enojada, no habla. La esposa o el esposo, cuando está enojado, emberracado, o lo que sea, no habla, no dice nada. Y eso duele más que cualquier grito.
conocí una señora ahí cerca de la casa de la abuela que les daba tabla a los hijos de una manera despiadada, inhumana. Y los hijos soportaban en silencio eso. Y no había cosa que le doliera más a esa madre que ese silencio. Pero llore, dígame algo, gríteme, y les daba más duro. Y ellos tragándose un trapo para no darle el gusto al otro de hablar. Ese castigo del silencio terminaba siendo mucho más efectivo que insultarla, que suplicarle, que pedir, porque ella, en esa actitud en la que estaba, no iba a escuchar la súplica, no iba a entender razones, no iba a ser sujeto escucha que permitiera construir a partir del discurso, que es lo que se supone que nos hace humanos. Como no entiende el discurso, entonces que entiende el signo, que entiende el símbolo, ¿cierto? Y entonces se le pone una bandera de paz. Y la bandera blanca de paz puede decir más que muchas promesas de políticos, promesas de una bandera. Hace poco, hace un par de meses, en medio de toda esta situación mundial de pandemias, el trapo rojo gritaba mucho más que las personas que creían que tenían que salir a golpear ollas y a tumbar vidrios y a tumbar puertas. No, pusieron un poco de trapos rojos y con eso funcionó. La gente empezó a entenderse a partir de esos símbolos, ¿cierto? Como dice mucho más la Cruz Roja con su banderita, ¿cierto?, que las batas blancas saliendo a gritar. Como puede decir mucho más el voto o la ausencia de voto frente a determinados criminales que se politizan. Entonces el símbolo allí cumple un papel maravilloso, ¿cierto?, que convierte el silencio en un castigo frente a aquel que no está dispuesto a escuchar o que pretende tomar mis palabras para manipularlas, para torcerlas, para exprimirlas, para dañarme a mí mismo. Me quedo callado, ¿cierto? Si el otro no es capaz de escucharme y escucharme con inteligencia, con respeto, mi silencio puede más con ese otro. Mi silencio puede más. Entonces, ya el silencio castigo, podemos castigar al otro también con el silencio. Deje de hablarle a la novia a ver qué pasa. Deje de hablarle al novio o al marido. Y verá la angustia, la preocupación y las transformaciones que puede lograr el silencio. Ojo, pero es un silencio activo, inteligente, reflexionado, pensado. No, ojo, no el cuarto silencio, que es el silencio cómplice. Porque también está ese. Por eso hay que ser muy inteligentes. Cuando yo les planteo el silencio es una manifestación por excelencia de lo humano, es porque allí se ponen en evidencia todas nuestras posibilidades. ¿Cierto? Hay un silencio que es el silencio cómplice también, ¿cierto? Yo me quedo callado frente a lo que el otro está haciendo. Eso no es un silencio castigo, eso no es un silencio necesario, ese no es un silencio del deseo, ese es un silencio cómplice. Y entonces quienes ven que van los paramilitares armados en los camiones para ver, para cometer un crimen, y se quedan callados, ¿cierto? Son tan criminales, ¿cierto?, quienes están viendo que su jefe, que su concejal, que el alcalde, que el gobernador, que el presidente está robando, está matando, está tergiversando, está dañando, no está cumpliendo, y no hacen nada. Son tan corruptos y son tan cómplices como el que está disparando. Es un silencio cómplice. Yo no puedo quedarme callado frente a... No, veo que se le están metiendo a los vecinos, al vecino los ladrones, y me quedo callado. Yo lo estoy robando también con mi actitud. Yo podría hacer ruido para espantarlos, llamar a alguien que lo ayude, despertarlo. Oiga, despierte que se le están metiendo. Pero me quedo callado y a veces riéndome. En el peor de los casos, sucede mucho hoy, saco el teléfono y empiezo a grabar para después montar el video en las redes sociales y reírnos todos de cómo el ladrón ponía la cara de mientras se robaba o cómo el vecino se asustó porque se levantó y ya no estaba lo que necesitaba. Ahí hay una complicidad idiota, absurda, ridícula, que se nos pierde, ¿cierto? Entonces tenemos ya dentro del escenario del silencio castigo, que les sugería como un asunto símbolo, también está el abandono, ¿cierto? Es que las formas de abandono
también son formas de silencio. Cuando usted abandona, cuando usted no va más, cuando usted no atiende más, cuando usted no ayuda, ¿cierto? Eso es una forma de silencio también. No volví a la casa y la casa se cayó. No volví a limpiar esto y esto se oxidó y se dañó. Esa es una forma de silencio, ¿cierto? Cuando usted no escucha, cuando usted no atiende las demandas de justicia de un pueblo, ¿cierto? Cuando usted le están diciendo, oiga, me van a matar, y usted se hace el pendejo. Usted es un criminal. Quien quiera que haya hecho eso, haya recibido una demanda de esas, una denuncia de esas, y se haya quedado callado, no tiene ninguna justificación. Es un criminal, es una porquería. Es peor que un animal, porque los animales por lo menos le ladran al otro, hey, te voy a matar, te voy a morder. Le ladran al otro, le mandan mensajes. Pero guardar silencio frente al temor expreso del otro, frente a la demanda, a la necesidad del otro. ¡Ey! Nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de necesidades aquí. Necesitamos una carretera, necesitamos un puente, necesitamos canalizar esto. Necesitamos universidades, necesitamos escuelas, necesitamos educación, necesitamos salud. Y el otro se queda callado. El otro no dice, no hay plata. No dice, no me queda la gana porque ustedes son pobres, porque no me da la gana, porque la plata es para mis amigos. Ahí hay un silencio criminal. Es un silencio que es un abandono, un castigo, ¿cierto? Cuando a usted le dicen, están matando líderes sociales, y se lo dicen no los medios de comunicación, no 3 o 4 madres sufrientes, sino que es donde se le dice la cotidianidad. A diario se lo están diciendo. Y usted se queda callado. Usted es un criminal. Usted no tiene derecho a quedarse callado allí si se considera ser humano. Frente al dolor del otro, el ser humano reacciona solidariamente. En cualquier escenario histórico usted va a encontrar eso. El otro estaba sufriendo y solidariamente se atiende ese dolor. Bien, aligerándolo, va y se elimina el dolor. Como se hace con los caballos cuando están sufriendo, ahí se le pega un tiro en la cabeza para que no sufra más. Como se hace con el animalito que está sufriendo por una enfermedad que es intratable ya, va y se le aplica una inyección, se le acaba el dolor. Pero no se guarda silencio frente a eso. Pero ver al otro muriendo, ver al otro siendo asesinado, vilipendiado, atacado, constreñido, dañado, y guardar silencio estatal, es convertirse en cómplice. Y este que tenemos aquí no es el único, no es el único. También ha sucedido a todo lo largo de Latinoamérica y en buena parte de África. Son estados criminales, estados ilegítimos, asesinos. Un estado que es capaz de formar grupos paramilitares no merece el respeto de nadie. Y aún no merece el respeto, pero no falta el pendejo que va y vota por ellos. Y no falta el pendejo. Hay otro que es capaz de decirle, no digamos nada. Y entonces, esos son los pregoneros del voto en blanco. No, nos quedamos callados. Yo sí quisiera verlos en este momento. Todos esos que hicieron campaña por el voto en blanco. Todos esos que hicieron campaña por yo me mantengo neutral. ¿Qué cara van y le ponen a esos 9 familias de los masacrados, a esas otras 5 familias de los masacrados, a esa familia en Caucasia de esta lideresa masacrada? Ahí se les acaba el voto en blanco. O ahí es cuando más se encierran en su maldito silencio cómplice, en su silencio criminal, tendríamos que ponerle apellido a eso, en su silencio fajardiano, silencio de criminal asesino. ¿Cuándo él hizo algo por la seguridad en este departamento, en este municipio? ¿Cuándo? Ahí está la prueba real de que el silencio puede ser tan inteligente como criminal. Y en el caso de él, es un silencio criminal. Porque no, me voy a ir a conversar con las ballenas en lugar de denunciar estos crímenes. Entonces ahora sale a pedir votos, pero no es capaz de decir nada frente a estos asesinos. Eso es ser acomodado. Eso es no ser inteligente, eso es ser vil, vulgar y canalla.
El silencio tenemos que entenderlo como eso. Desde el deseo, necesitamos silencio para algunos escenarios. Sí. Deseamos el silencio de muchos que traen discursos de guerra, tambores de guerra, trompetas de guerra, que traen tanques y cañones, que traen bandas, bandas marciales, bandas militares, bandas de guerra. Eso lo deseamos, que se callen, que no vuelvan a escucharse más esas trompetas, esos tambores, esos gritos, esas órdenes, esos gruñidos. Eso deseamos eso. Necesitamos un silencio de reflexión para parar también, para decir, hey, ¿para dónde vamos? ¿Cómo estamos siendo? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Quién es mi vecino? Eso se construye en el silencio también, en esa posibilidad maravillosa de estrecharle la mano al otro, mirarlo a la cara y decirle, hey, estamos para construir juntos, desde extremos distintos seguramente, claro, desde orillas distintas, claro, desde ideas diferentes, por supuesto. Es que aquí no estamos uniformados, aquí pensamos distintos. Pero si usted cree que su idea es mejor, tan mejor que la del otro, que puede matar al otro, usted no es un ser humano, usted es un criminal, usted es un asesino. Porque uno sí se tiene que callar, pero para escuchar al otro. No para contestarle, sino para entenderlo. ¿Cierto? Pero hombre, en eso que está diciendo, usted tiene razón, o está equivocado en esto, en esto y en esto. Para eso se necesita bajar la voz. Para eso se necesita estar en silencio también. Para eso se necesita ser respetuoso de la humanidad del otro, de la capacidad de inteligencia que tiene el otro, de la capacidad de escucha, de la capacidad de diálogo que tiene el otro. Pero también podemos apelar a ese silencio castigo, ¿cierto? Un silencio que demanda, hombre, yo con usted definitivamente no puedo hablar. Y como no puedo hablar, me hago a un lado. ¿Cierto? No cuente conmigo. No cuente conmigo, ni para que le dé la mano, ni para que lo mire al rostro, ni para que le venda, ni para que le sirva, ni para que le obedezca. No cuente conmigo. Me hago a un lado. Mientras que usted no asuma una postura humana, yo me retiro. Y ese silencio es absolutamente importante. En alguna vez les proponía a unos estudiantes en una universidad que estaban demandando una cantidad de transformaciones que parecían necesarias. ¡Ey! Dejen de cerrar salones. Eso es bobada. Dejen de hacer plantones, que eso no sirve para nada. Simplemente vayan a estudiar normalito, pero denle la espalda en el aula al profesor. Siéntense de espaldas al profesor. No miren al que está abusando de ustedes. No le den la cara al otro, pero no dejen de cumplir con su tarea. Y ese símbolo, ese sí, póngase una máscara sin expresiones para ir a clase. A ver, ¿quién le va a decir que se quite la máscara? A ver. Y si la tienen todos. Ese símbolo no es más poderoso que estar rayándole el carro a la secretaria, poniendo tachuelas para que se pinche un carro y se haga trancón. Con eso ustedes lo que se ganan es que la policía vaya y los encienda a gases. Hay que ser más inteligentes que el policía. Y eso es muy fácil. Ser más inteligente que un policía es muy fácil. Usted utiliza el símbolo. Él no entiende de símbolo. Utiliza el símbolo. Porque la sociedad del mundo entero funciona es con símbolos. Nosotros pensamos con símbolos a toda hora, nos comportamos con símbolos, le leemos símbolos y signos en la cara al otro, y signos en la ropa al otro, y símbolos por todas partes, signos y símbolos. Eso es mejor, más efectivo, y son silenciosos que obligan al otro a reflexionar. Por eso a la gente le da tanto miedo entrar a una biblioteca o entrar a un museo, porque allá está en silencio y allá qué miedo, en cualquier vuelta de esquina se encuentra con usted mismo. Se encuentra con una idea, se encuentra con una elaboración conceptual, se encuentra con la solución a un problema, y eso sí que espanta, pero eso no aparece nunca en el ruido. El ruido es una forma maravillosa. A mí pensar esas expresiones del punk, del rock, me parecen geniales. Pero por un ratico,
por un ratico, porque aún esas expresiones maravillosas del punk, del rock o de cualquier otra forma musical nacieron desde el silencio. Y es que cómo es posible hacer música sino a partir del distanciamiento entre un ruido y otro, entre una nota y otra. La música solo es posible en la medida que hay silencio, igual que la vida, igual que las relaciones sociales, que las construcciones políticas, económicas, solo son posibles en el silencio. Pero parece que esos que se autodenominan buenos olvidaron el valor del símbolo, el valor del signo. ¿Cierto? Olvidan el peso maravilloso que tiene el silencio del otro. Póngase de padre de familia por la noche a ver cómo le va. ¿Y usted qué es lo que más desea? Que se calle de pelado. Ese muchachito llorando toda la noche. Saca de usted lo peor. No saca lo mejor. Saca la angustia, el miedo, la desesperación, la tristeza, la rabia, la frustración. Saca todo lo peor. Pero cuando ese muchachito está dormido, saca de usted lo mejor. La ternura, la compasión, la dedicación, el amor, la entrega, esa capacidad de exaltar el espíritu humano. Sales del silencio y entonces sí, qué maravilla, que se callen los vendedores de patrañas, qué maravilla, que se callen los justificadores de masacres, qué delicia. Usted los puede callar, no prenda ese canal de televisión, no lea esa revista, no reproduzca el video en el que aparece el criminal, ¿cierto? No le dé me gusta ni se lo mande a sus amigos el mensaje de los periodistas vendidos. Póngalos en silencio, usted puede hacerlo, ¿cierto? En esas las redes sociales son maravillosas. Silenciar por 8 días, por una semana o por un año en el WhatsApp, ¿cierto? O no recibir más notificaciones de eliminar la suficiente. Usted puede poner en silencio a esos criminales. Cuando usted sigue reproduciéndolos, usted se vuelve cómplice de ellos. Vea, esa vagabunda de la revista que ayer estaba entrevistando al asesino, es muy fácil. Cada vez que usted reenvía eso, o cada vez que usted lo ve, ellos consiguen plata, ellos se vuelven más fuertes, se vuelven más poderosos, y el criminal que estaba hablando allí se vuelve más fuerte, más influenciador. Elimínelo, bloquéelo. No hay otras formas de enterarse. Hace 30 años sería una tragedia. Hoy no, porque usted tiene internet en el televisor, en el teléfono, en el computador, en el iPad, en todas partes tiene internet y puede enterarse de lo que está pasando en el mundo, aquí o en cualquier parte del mundo, a través de 50 millones de canales. Y usted sigue recurriendo a eso. Sigue recurriendo a Caracol, a RCN, a Semana, a Dinero, al Espectador, al Tiempo, al Colombiano, que son el medio de difusión de las ideas más corruptas, perversas y asesinas. El cómplice es usted. Usted que le sigue haciendo eco. A mí me parece absurdo eso. Tienen la posibilidad de decir, siléncienlos. Ya, entérese de lo que pasa en este país, que para eso hay muchos canales, hay muchos independientes, hay alternativos, hay de otros países, hay institucionales, hay de ONGs, hay cualquier posibilidad para silenciar al otro. ¿Es posible? Yo no le digo que no se tiene que enterarse, usted tiene la obligación de saber en qué mundo vive, pero lo que no tiene es derecho a seguir reproduciendo el ruido que están haciendo los perros de guerra, los instigadores de corrupción, los desconocedores de la humanidad. Eso sí no tiene derecho. Y ahí el silencio, miren que sí se nos vuelve importante. Como un instrumento de paz, sí, pero también como una herramienta para poner al otro en su lugar. Y esa es la gran función. ¿Se trataría entonces de un silencio cobarde? No. Silencio cobarde, el que está guardando a el que vota en blanco en medio de una sociedad como esta. Ese sí que es un silencio cobarde. El que vota en blanco, ese es un silencio cobarde. Porque uno tiene la obligación, si vive en sociedad, si vive en comunidad, si vive en un estado, si vive en una nación, si vive en un país, de decir, esto me gusta o no estoy de acuerdo con esto. Pero no hacerse el pendejo y decir, no, yo soy neutral.
Usted es neutral frente al asesinato de estos 9 jóvenes. Es neutral frente a la enfermedad del estudiante que está pidiendo que, oiga, el Estado tiene que garantizar la educación, matrícula cero, en medio de todo esto. Usted es neutral frente a eso. Usted es neutral frente al alza desmedida en el transporte, en la alimentación, en medio del enriquecimiento de un Estado que se está gastando la plata en tanquetas, en fusiles, en balas, y la que le queda se la paga a los curas para que vayan a bendecir, a echarle agua bendita a las tanquetas, a las balas y a los militares. Usted no es neutral. Usted es tan criminal como ellos, porque usted lo está legitimando. Uno sí tiene que demandar, tiene que denunciar, con ideas, con respeto, sin balas, sin fusiles, sin quemar a nadie. Porque no se trata de quemar personas, se trata de transformar instituciones. Yo sí creo firmemente en eso, en que uno no se puede quedar callado aquí, pero también que uno tiene que guardar silencio respetuoso cuando el otro presenta sus ideas, sus argumentos, no cuando el otro está gritando disparen, fuego, asesínenlo. Ahí no se puede quedar uno callado. Ahí tiene uno que ser el más contundente con el signo, con el símbolo, con la acción, con la actitud, con la palabra, con todos esos instrumentos que hoy tenemos en pleno siglo XXI. Es que antes era muy fácil ser abusados. Hoy no, porque hoy tenemos todos los instrumentos. Pero si usted se calla frente al otro, si usted no aprendió a decirle al otro, hombre, eso que está haciendo no es justo, no es correcto, no me gusta, no lo legitimo, no participo de eso, no lo apoyo. Pero también, si usted no aprende a decirle al otro hombre, eso que está haciendo me encanta, me gusta, me parece que podría mejorarse, sí, podría ser mejor de esta manera. Es que aquí el silencio no nos va a hacer mejores, no nos va a subir el estrato. El silencio no nos hace mejores seres humanos ni mejores ciudadanos. El silencio hay que pensarlo. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿A quién se lo voy a entregar? ¿A quién se lo voy a otorgar? ¿A quién se lo voy a demandar y a exigir también? Y ahí, justo en ese punto, es que empezamos a ser humanos, ¿cierto? Es decir, eso que planteaba al inicio, una cosa es el silencio inteligente, reflexivo, analítico, cuestionador, propositivo, porque hay silencios que son propositivos maravillosos. Y de otro lado está ese silencio acomodado, de yo me quedo callado para que no me digan nada y cuando se pueda voy saco mi tajada. El silencio de mucho político, ¿cierto? No, yo no digo nada. ¿Cierto? Mientras que los demás hacen y deshacen, yo voy y miro ballenas. Y después, cuando pase todo esto, vengo y reclamo. ¿Cierto? Ese político que se queda callado frente a los asesinatos, frente al robo, frente a la corrupción, frente a la demostración de porquería que está haciendo el otro, frente al abuso, frente a la extracción de recursos, frente a la entrega de los recursos naturales a las multinacionales, frente a la aniquilación de los páramos, se queda callado, pero le encanta irse a mirar ballenas. Allí lo que hay es un silencio acomodado, cobarde y ruin. Ese periodista que no es capaz de hacer la pregunta puntual al criminal, sino que va y le pregunta, ¿y cómo te curaste en 5 días del coronavirus? Para hacerlo ver más humano, para verlo con un ángel, como una especie de ángel divino, que es capaz de superar también eso. Ese debería callarse. Pero debería callarse no por él, sino por usted, que no lo escucha, que lo desprecia, que lo bloquea de sus redes, que lo elimina de sus posibilidades, que cierra cualquier posibilidad de que ese discurso de odio le llegue a usted. Ahí hay un silencio inteligente. El otro es el silencio del tedio, ¿cierto? Que guarda... No, Dios dirá, el tiempo de Dios es perfecto. No estarían cogiendo café, ¿cierto? ¿Y uno qué supone? Ese sí que es un silencio criminal. Y en esa medida, ¿cierto? El gran llamado aquí tendría que ser a eso. Bueno, usted ya pensó su silencio. Usted ya pensó a quién silenciar simbólicamente. Simbólicamente. Yo reitero constantemente,
No hay un acto más aberrante que tener que defender una idea con puñales, con cuchillos, con fusiles, con balas, con tanquetas. Eso lo que me está demostrando es que no hay razones, que no hay argumento. No hay argumento. Cuando usted tiene que hacer eso, cuando usted tiene que darle la espalda al país para no quedar mal con sus jefes. El silencio fajardiano. El silencio del ciudadano que es capaz de ir a votar después por un miserable de esos. Para ver si de pronto le dan un cargo a mi hijo. Para ver si de pronto le dan un puestico a mi niña. Para ver si de pronto le dan una teja a mi mamá. Para ver si de pronto le dan un bulto de cemento a mi papá. Ese es el silencio cómplice, terrible, homicida. Ese sí que es un silencio terrible. Es el mismo silencio que guardó el Vaticano frente a los hornos crematorios de los nazis. Es el mismo silencio de los Estados Unidos frente a las muertes, ¿cierto?, en los diferentes países que ha venido invadiendo, que ha venido dañando. Es el mismo silencio que se guardó frente a la Rusia de Stalin. 20 millones de asesinatos de campesinos en Rusia y nadie dijo nada. Y entonces le hacemos bulla a las Torres Gemelas. Ay, pobrecita, se cayeron las dos Torres Gemelas. Es el peor atentado de la historia. ¿Y qué dicen ustedes de Hiroshima y de Nagasaki? Ahí sí no decimos nada. ¿Y qué decimos de lo que pasó en el Líbano? ¿Cómo se convirtió en de ser el gran país maravilloso, a ser intervenido por los Estados Unidos y convertirse en esa sopa de escombros que sigue siendo hoy? O lo que está pasando en Irak, o lo que está pasando en Somalia, o lo que está pasando en Colombia. Nos quedamos callados. Yo creo que ahí sí tenemos la necesidad de pensar qué silencio es el que estamos demandando, qué silencio es el que estamos deseando, qué silencio es el que hacemos necesario, qué silencio implementamos como castigo contra quién y cómo. ¿Cuál es el silencio cómplice que tenemos que señalar, que tenemos que marcar muy bien para que no nos vuelva a pasar? ¿Y cuál es el silencio de los acomodados, que se vuelve cada vez más tedioso, más pesado y más dañino? Allí habría que empezar a pensarnos como sujetos discursivos, capaces de proponer, de sugerir, de cuestionar, pero también de reconocer, de admirar y de aceptar que el otro puede ser distinto y que los dos debemos ser respetuosos. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Ya nos veremos en un próximo encuentro. Gracias por haber estado allí. Feliz resto de jornada.